A ver, graba. Ahí sí. Otra vez, Natalie, otra vez lo mismo. O sea, pongo y se... ¿Sí o no, María José? No se sonríe que hoy día ha sido un día fatal para mí. En todo sentido. Por más temprano que me levanté ha sido fatal. No sé si será... Bueno, ok. Ahí estamos. Vamos otra vez. Vamos para que Agni se ponga serio ahora sí. Se estaba riendo. Les decía yo que la diabetes puede ser clasificada entre las siguientes categorías generales. La diabetes de tipo 1, debido a destrucción de las células beta, pero también hay una forma idiopática, y este tipo de diabetes normalmente se presenta en diabéticos jóvenes o en diabetes LADA, esos que tienen entre 25 y 35 años de edad, y a veces hay un grupo pequeñito de ancianos. La diabetes de tipo 2 es una pérdida progresiva de la secreción de insulina beta, frecuentemente en insulinoresistencia. Son los que tienen más de 40 años de edad, son básicamente los diabetes MODY, son básicamente los niños entre 10 y 14 años de edad. La diabetes gestacional, que es una diabetes que se presenta entre la semana 24 y 28 en aquellas pacientes que no han sufrido de diabetes antes. Y tipos específicos de diabetes por otras causas, la diabetes monogénica, que son la diabetes neonatal, los neonatos que nacen con diabetes, y los diabéticos que tienen diabetes MODY. Acuérdense que hay como 13 a 15 tipos actualmente de diabetes MODY. Enfermedades del páncreas exócrino, tales como la fibrosis quística y pancreatitis, drogas que inducen a la diabetes, como el glucocorticoides, los pacientes que hacen VIH u otros que hacen trasplante. Aquí quiero agregar algo. Hay un grupo de gente que hace diabetes como primera forma de manifestación de un cáncer. Por ejemplo, el cáncer de hígado, el cáncer de páncreas, en cierto grupo de pacientes que pasan los 60 a los 55 años de edad, muchas veces debutan como diabéticos y 6 meses a un año después aparece el cáncer. O sea, esa es la forma de presentación de este tipo de pacientes. Ahí también falta la diabetes que se presenta secundariamente a enfermedades como la acromegalia, como el síndrome de Cushing, ¿ya? O a otras enfermedades que normalmente se puedan presentar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Kenia? Nada. Bueno. Hailey, usted que tiene ya cara de carnavalera ya. No te puedo. Hailey, usted que ya está lista para el carnaval. Nada. Ninguna pregunta, Hailey. Bueno, entonces sigamos. Esto de aquí es importante, porque, por ejemplo, en diabetes MODY, el gen que más se ha determinado es el gen de la glucosinasa, en el tipo 2. Ese es el que más... Estas son diapositivas de la American Diabetes Association, ¿no? Aquí están los diferentes estadios de la diabetes de tipo 1. Fíjense ustedes, no sé si estas diapos ya las presentamos, Omar. No. Perfecto. Entonces, vean, aquí tenemos los diferentes estadios de diabetes. El estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. Este es de diabetes de tipo 1, autoinmunidad. Las características, el estadiaje 1. ¿Por qué es importante esto que ustedes lo sepan? Porque según esto van a poder diagnosticar Jordanka. Fíjense ustedes, en el estadiaje 1, el paciente tiene autoinmunidad, pero el paciente está normoglicémico y no tiene síntomas. Pero, ¿qué puede ser o cómo lo puede diagnosticar usted? Porque tiene anticuerpos en su organismo. No hay intolerancia a la glucosa ni glucosa en ayuno postprandial. Estos son los niños que tienen 4, 5, 6 años y tienen la normoglicemia, tienen el antecedente de sus padres que son diabéticos o abuelos que son diabéticos. A estos niños les da en ese momento un proceso infeccioso viral que puede ser papera, sarampión, rubiola, algún proceso infeccioso que normalmente les pueda dar y puede desencadenar esta autoinmunidad. Los anticuerpos que normalmente se observan en esta etapa son los anti-GAT, los anti-GAT65, los anticuerpos antiinsulina y los anticuerpos anticélulas de los islotes. Son los 3 tipos de anticuerpos que normalmente se presentan en este tipo de personas. Entonces, sucede que hace muchos años los daneses, como ellos tienen muchas diabetes de tipo 1, hicieron un estudio. En ese estudio, ellos demostraron que los pacientes, los hijos de los pacientes con padres diabéticos o abuelos diabéticos que tenían estos anticuerpos seguían 2 caminos. Un grupo de pacientes que hacía diabetes en poco tiempo
y otro grupo de pacientes que se mantenían con los anticuerpos y que no desarrollaban la enfermedad. Del grupo que tenía diabetes, escogieron a todos los hermanos y los familiares y los primos y les determinaron los anticuerpos y demostraron que aquellos que tenían anticuerpos, un 50% hacían diabetes y otro 50% no hacía diabetes. O sea, el tener los anticuerpos no significa que desarrollan la enfermedad. Por eso es que en esa época ellos tienen los anticuerpos, pero no tienen ni síntomas ni tienen absolutamente nada. En el segundo estadiaje, como ustedes se van a dar cuenta, persiste la autoinmunidad. Persiste la autoinmunidad y el paciente ya comienza a tener de glicemia en ayunas 104, comienza a tener en ayunas 108, 110. Después de que se fue a una fiesta y le dieron un pedazo de torta y un vasito de cola al niño, hizo 200 después de comer, pero no siente nada. Está totalmente asintomático. Pero siguen manteniendo los anticuerpos. Y fíjense ustedes que están entre 100 a 125 de glucosa, entre 100 a 149 a 99 de glucosa, y la hemoglobina glicosilada está entre 5.7 y 6.4. Entonces, estos pacientes tienen los anticuerpos, ya se les eleva el azúcar, pero no sienten nada, absolutamente nada. Ahí es cuando el padre llega a la consulta nuestra, porque se ha dado cuenta que el niño, las veces que le han hecho los exámenes de azúcar, tiene discretamente elevado. Pero no tiene síntomas, y entonces el padre dice, bueno, no tiene síntomas, ¿qué vamos a hacer, doctor? Yo creo que eso es un error de laboratorio. El error es no pensar lo que está en el estadiaje 2. En ese momento hay que mandarle a determinar los anti-GAT65, los anticuerpos anticélulas de las células beta, o sea, anticuerpos contra los islotes, y los anticuerpos antiinsulina. Más específico, el anti-GAT65. ¿Estás claro, Adrián? Adrián. Sí, doctor. Adrián, si no le vamos a comprar un micrófono, Adrián, para que hable. ¿Me puede repetir los anticuerpos? ¿Cómo no? Anti-GAT65, GAD. Anticuerpos anticélula de los islotes y anticuerpos antiinsulina. ¿Ok? Gracias. Usted, dígame alguna otra pregunta, Natalie. Bueno, ninguna otra pregunta, vamos a continuar. Luego el paciente llega al estadiaje 3. Ya el estadiaje 3 es pues ya nuevo ataque de hiperglicemia, el paciente está sintomático, tiene síntomas clínicos, diabetes por estándares clínicos, pero ya no hablan de los anticuerpos pueden salir negativos aquí. Y usted se mata pidiendo los anticuerpos y no sabe qué tipo de diabetes es. Recuérdese usted, mi querida Pamela Garcés, que los diabéticos de tipo 1, cuando ya debutan clínicamente, los anticuerpos pueden estar negativos. Recuérdese usted que el debut clínico de estos pacientes puede ser progresivo o puede debutar con una cetoacidosis. Estas son las dos formas clínicas. Progresivo es aquel niño que le da polidipsia, poliuria, polifagia, la glucosa se le sube a 102, a 110, a 115, 120. Y acá cuando debuta con dolor abdominal y vómito. Dolor abdominal y vómito en un niño, cetosis, acidosis. Recuérdense que la acidosis metabólica, el principal signo es el dolor abdominal y el vómito. Entonces, si el niño tiene cetosis y tiene dolor abdominal y vómito, tiene la lengua seca, como que fuera cartón o como que fuera una lija, y ustedes lo ven con dolor abdominal y con vómito, piensen en cetoacidosis diabética. Yo les voy a poner dos casos para que ustedes vean cómo uno se puede confundir, Boris o Mario o Rodrigo. Mira, sucede que yo estaba haciendo guardias, yo trabajaba en el hospital, hacía guardia de medicina interna y estaba en el tercer año. Entonces, ya era jefe de residentes de medicina interna. Y me llega un día mi R2 y me dice, doctor, me acaban de interconsultar de cirugía
por un niño de 10 años, 11 años. Ya lo vio pediatría y le ha dado carta abierta para que lo operen porque el niño está con vómito y dolor abdominal y dolor en fosa ilíaca derecha. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Me dice, doctor, es que cuando hemos revisado con usted, que nosotros recibíamos clases a las 12 de la noche, yo ponía a todos los residentes y a todos los internos, imagínense ustedes, de 12 a 2 de la madrugada, no tenía sueño, para que no duerman ellos, yo tampoco dormía, nadie dormía, hasta las 2 de la mañana. Entonces, habíamos visto, ¿se acuerda? Citocidosis. Usted dijo que no nos deberíamos olvidar de la lengua seca, y este paciente tiene la lengua seca, doctor. Digo, pero hay una hemoglucotina. No hay máquina, doctor, está dañada la máquina y ya lo quieren meter a quirófano. Vamos a ver. Efectivamente, el niño estaba taquicárdico, estaba respirando agitadamente y le dije que no lo metan a quirófano hasta que se le haga una glucosa. Se le sacó sangre y se le hizo una glucosa. Pero los cirujanos son esas razas especiales. Helen, por favor, Helen, a clases. Los cirujanos son esos individuos que están fuera ya de contexto, son unos genios. Ellos deciden por ellos, ellos no piensan, actúan. Y se lo llevaron para el paciente a quirófano. Cuando me llega la glucosa en un niño que tenía como 6 años, 400 de glucosa. Un pH de 7.22. Llamo a quirófano y me dice el cirujano, ya lo abrilo, ya le estoy buscando el apéndice. Huevón, le digo, cierra eso, que el niño lo que tiene es una cetoacidosis diabética. Mételo al respirador porque si no se va a morir ese niño. Le digo. ¿Cuánto tiene glucosa? 400, le digo, está con pH. Dile al tonto ese que tiene anestesiólogo que le ponga 2 ampollas de bicarbonato y que le meta unos 2 litros de líquido si es posible, no importa que lo hinche. Cirujano al fin siguió excavando y le sacó la apéndice. Ya estoy abierto, de una vez le saco la apéndice. Cirujano al fin lo sacó. Fue el respirador del niño. Suerte que ese niño se salvó. Y me dice, pero es que no me dicen nada. Le dije, mira, mañana te paso un par. Que si ese niño se moría, o sea, después me cogen los otros pacientes. No, ya, no hagas eso, ese man es el jefe, loco. Lo vas a poner de enemigo y ese man es hermano ni se quiere. Dice, pues nada, me da, le paso un par. Le digo, mira cómo está la mamá, mira cómo está el papá afuera. Le digo, confían en nosotros y nosotros acabamos de hacer la clínica y sintética. Ese fue el primer caso que vi yo. El niño salió bien, como a los 11 días salió. Se fue a su casa. Por supuesto, operado de una apendicitis. Como decía el cirujano riéndose un día, hermano, cógele la parte positiva, ya nunca más tendrá apendicitis ese niño. No se preocupará, digo, pero casi se muere. No, se va a morir, loco. Está en mis manos no se muere nada. Pasó. 20 días después, llega un joven de unos 14 años de edad, con tos y fiebre. Lo ve el residente de medicina interna, mi residente, y me dice, doctor, tengo una neumonía afuera. Ya le digo acá, lo ocultaste, sí. Me enseñó la placa, le digo, sí, hay una neumonía basal, parece que fuera neumocócica. En ese tiempo no había vacunación contra neumococos, todas las neumonías eran neumocócicas a esa edad. Le digo, ya ponle penicilina gesódica e ingrésalo al niño. Entonces me dice, doctor, pero me molesta una cosa. Sí, mire la lengua. Yo ya era jefe, digo, sí, ¿cómo le digo, loco? El doctor que le estoy comprando a cotación es endocrinólogo también. Él estuvo en España. Y entonces le digo, Simón, loco, le digo, tiene una citocidosis. Le hicimos la glucosa, tenía como 400, 380, un pH 715, lo metimos, lo manejamos y bueno, se fue a su casa en 7 a 10 días. Entonces, uno a veces puede cometer el error y comete el error de buena fe, pero es cuando no tiene conocimiento, Mario, o cuando no tiene conocimiento, Lady. Yo siempre le decía a un amigo, cuando ya yo era profesional, un día, esto uno lo aprende, ¿no? Y uno lo aprende a ser un poco cauto. Llegó una mujer de 34 años de edad con fiebre y escalofrío y vómito bilioso. Y entonces la vio el residente y me dijo, doctor, lo llevamos porque el cirujano le acaba de hacer interconsulta
para que valore un paciente que vamos a operar, dice el doctor, más tarde, porque tiene una colecistitis aguda. La veo a la señora, le digo, ¿cuándo comenzó? Comencé hace 48 horas, dolor de cabeza intenso y fiebre. Dije, mientras no se demuestre lo contrario, eso es dengue. Entonces el cirujano llegó, me dice, ¿qué te parece? Le digo, eso me parece dengue. No, que mira que el eco, mira que esto es dengue. Le digo, mira, te voy a decir una cosa más adicional. Los pacientes que tienen dengue hacen pseudoperitonitis y pueden hacer pseudoapendicitis y pseudocolicitis. Si el paciente se muere, es culpa nuestra. Y si el paciente no se muere, también es culpa nuestra. Así que decidamos ahorita, ¿lo metemos o no lo metemos? Si me dice, bueno, hermano, esperemos 24 horas. Si me pone antibiótico y si no mejora en 24 horas, lo ingresamos. A las 24 horas el paciente estaba sin fiebre, sin escalofrío. No le dolía absolutamente nada. ¿Por qué aprendí eso? Es que no lo aprendí por gusto, ¿no? ¿Por qué lo aprendí eso? Porque yo vi una señora que la diagnostiqué de dengue, fiebre, y el familiar que era médico dijo, doctor, esto es una apendicitis, yo me la llevo a otro hospital y se la llevó a Sol, que la operaron, se murió. Lo que tenía el paciente era dengue. Y ahí aprendí. No, voy a revisar. Y revisé peritonitis y dengue. Y salió. Entonces aprendí. Pero así pasa en la cetocidosis diabética. Los niños se presentan con cetocidosis diabética. Es la forma clínica de presentación de cetocidosis diabética. El último caso que yo vi fue un joven de 22 años de edad que se había ido a tomar unas chelas, me dijo. Me he ido a tomar unas chelas y me fue a comer unas alitas con mi enamorada. Y después de eso sentí un dolor tremendo, doctor. Y él aquí dice, doctor, yo no sabía que era diabético. Ya me habían dicho que se me subía la glucosa, 115, 118, 120. Y estoy aquí, doctor. Y me dicen que tengo pancreatitis. Y que la glucosa la tengo en 600 y por eso lo han llamado. Efectivamente, tuvo pancreatitis como debut de la cetocidosis diabética, fue un diabético de tipo 1. Ya, las formas clínicas varían, pero esas son básicamente las formas en que se presenta este tipo de diabético. Recuérdense que en el estadio de 3, cuando ya el paciente ya no tiene anticuerpos muchas veces positivos, entonces usted se mata pidiendo los anticuerpos y nunca le llegan. Nunca le llegarán porque para evitar diagnósticos equivocados o erróneos, la hemoglobina A1C debe ser realizada usando métodos que certificados por el Programa Nacional de Diabetes, PROSHAP, y estandarizado por la Diabetes Control y Complicaciones del Trial, DDCT. Marcada discordancia entre medidas de 1C y glucosa en el plasma deben elevar la posibilidad de una interferencia debido a variantes de hemoglobinopatías y consideración usando. O sea, ¿qué es lo que me trata de decir aquí? La hemoglobina A1C se utiliza para dos cosas interesantes. María José, se utiliza para el diagnóstico y para el seguimiento. Pero en quienes no tiene validez, en aquellos pacientes que tienen anemia hemolítica. Eso es, Helen. Ponga los ojos así. A los que tienen anemia hemolítica. Aquellos pacientes están con sueño, Helen. Ya ahorita me dio sueño, ve la Helen que está con sueño. Está dopada de pies a cabeza, al lado de la cama. Y... Tommy, ¿qué te pasa, Tommy? ¿Estás nervioso o estás pidiendo el desayuno y no te llega? Ya te noto nervioso, Tommy. Y en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. En pacientes que tienen hemoglobinopatías como causa de anemia hemolítica. Uno tiene que valorar eso. La hemoglobina glicosilada es otra cosa que en consecuencia de la glicación final de las proteínas que está alterada en los diabéticos. Acuérdense que la hemoglobina vive 120 días, el glóbulo rojo, y por lo tanto la hemoglobina 120 días. En el diabético normalmente los glóbulos rojos viven casi 90 días por la glicación elevada de las proteínas que tienen estos individuos. Entonces se cogió una proteína de aquellos y se la transformó, la hemoglobina glicosilada A1C. Tiene valor en los diabéticos y valor de diagnóstico y valor de seguimiento. Pero recuérdense que los viejos, recuérdense que
en los pacientes, le voy a hacer un ejemplo aquí. La hemoglobina glicosilada 1C sirve para el diagnóstico. Todos los que están por arriba del 6.7, posibilidades diagnósticas de diabetes. Seguimiento. Valor normal entre 4,5 a 5,5. 4,5 a 5,5. En los diabéticos, buen control, menos de 7. En los jóvenes, buen control, menor de 6.5. En los ancianos, buen control, menor de 7.2. Y en los pacientes que tienen enfermedades terminales, buen control, menor de 7.5. Fíjense ustedes cómo varía la hemoglobina glicosilada entre los diferentes tipos de pacientes. Esto usted tiene que saberlo, porque si le llega un viejito, Mel o Ariana, le llega un viejito con 6.1 hemoglobina glicosilada, más probable es que les haga hipoglucemia que les haga hiperglicemia. Mientras más se acerca a la normalidad la hemoglobina glicosilada, la posibilidad de hipoglicemia es mayor. Mientras más se acerca al valor alto, la posibilidad de que tenga hiperglicemia es mucho mayor. En condiciones asociadas con una relación alterada, tales como enfermedad de la célula de Os, embarazo, segundo y tercer trimestre y el periodo posparto, en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, VIH, hemodiálisis, reciente transfusión sanguínea o terapia con eritropoyetina, solamente la glucosa del plasma debe ser utilizada para el diagnóstico. Si los pacientes están embarazadas, tienen enfermedad de los negros, tienen anemia hemolítica de negros, tienen embarazo, diabetes gestacional, tienen deficiencia hidrogenasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, los hemodializados, los que han sido transfundidos, no se debe utilizar la hemoglobina glicosilada como método diagnóstico. Solo la glucosa en ayunas debe ser utilizada. Todos esos son los parámetros que uno tiene que saber para poder especificarle. No es posible que yo le pida una hemoglobina glicosilada a los pacientes que se hacen diálisis. No tiene validez. Y si tiene una célula en Os, entonces, y si tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si está en diálisis, no le puedo pedir hemoglobina glicosilada para el diagnóstico ni para el seguimiento. No tiene validez. Criterios para los diagnósticos: mayor de 126. El paciente tiene que estar en una toma mínimo de 8 horas que no haya consumido nada de glucosa. Hay otros que dicen 12 horas, pero normalmente son 8 horas. 2. Glucosa plasmática mayor de 200. Hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Y en un paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica, una glucosa al azar mayor de 200. Acá la prueba de la tolerancia a la glucosa. Solo un criterio, recuérdense que hay ciertas escuelas que no solo están siendo válidas la glucosa 2 horas post desayuno, sino también a la glucosa a la hora. Si la glucosa a la hora está más de 155, sospechan que probablemente el paciente sea diabético, pero todavía no está aceptada. El screening para diabetes de tipo 1 con un panel de anticuerpos de los islotes es convenientemente recomendado en el sentido de una investigación que debe ser aprobada. La persistencia de anticuerpos es un factor de riesgo para diabetes clínica y puede servir como una indicación para el diagnóstico. Prediabetes y diabetes de tipo 2. El screening para prediabetes y diabetes tipo 2 con una valoración informal. Entonces, déjenme buscar aquí en quienes se debe investigar prediabetes y diabetes. Para todas las personas que comienzan a la edad de 45 años. Repetir un mínimo de 3 años de intervalo. El test de prediabetes indica glucosa en ayunas y glucosa 2 horas.
Vamos a ver si vemos una tabla. Criterios para prediabetes en adultos asintomáticos. Pueden ser considerados pacientes con sobrepeso, índice de masa corporal mayor de 25 o mayor de 23 en asiáticos. En pacientes que tienen familiares con diabetes de primer grado, que tienen alta base de etnicidad, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, colesterol bajo, por debajo de 35, triglicéridos altos, mayor de 250, mujeres con síndrome ovario poliquístico, inactividad física, otras condiciones, obesidad severa, acantosis nigricans, pacientes con prediabetes, mujeres que fueron diagnosticadas de diabetes gestacional, todos otros pacientes que están por edad de 45 años, y si todos estos pacientes, todos estos test son normales, hay que repetirlos en 3 años. Estos son los factores que inciden en pensar en prediabetes o en diabetes. Screening de riesgo para prediabetes en niños y adolescentes. Deben ser considerados jóvenes quienes tienen sobrepeso mayor del 85% por percentil u obesidad mayor del 95%. Que tienen uno o más factores adicionales como historia materna de diabetes, durante la gestación, diabetes gestacional, historia familiar de diabetes tipo 2, segundo grado, raza o etnicidad, afroamericanos, nativoamericanos, latinos, asiáticos, signos de insulino resistencia, acantosis nígrica, hipertensión, dislipidemia, ovario poliquístico o bajo peso al nacer o simplemente aumento del perímetro cefálico. Gracias. Y ese no es. Gracias. Esos son los factores de riesgo en un niño. Criterios para diagnosticar prediabetes. Glucosa entre 100 a 125, se llama glucosa en ayunas alteradas. Glucosa postprandial o glucosa 2 horas post 75 gramos entre 140 a 199. O hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. Son los 3 criterios. ¿Por qué es importante recordar esto? Normal, prediabético, diabetes. Ayunas, postprandial, hemoglobina glicosilada. Perdón. Chus. En ayunas normales entre 70 y 100. Postprandial entre 100 a 140. Esto es normal. Y hemoglobina entre 4.5 a 5.5. Prediabetes entre 100 a 125. Glucosa en ayunas alteradas. Glucosa 2 horas post desayuno postprandial entre 140 a 199. Entre 5.6 y 6.4. Prediabetes. Diabetes mayor de 126 o de 125 si usted quiere. Glucosa en 2 horas mayor de 200. Hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. 6.5.
¿Ok, Natalie? Yeah, ¿Por qué es importante conocer? Perdón un momento, por favor. ¿Aló? Dígame. Marce, dígame. Ujú, ujú. ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste el sábado y el viernes? ¿Qué comiste? Calma. Ya. Claro, eso es todo. Ese es el problema. Ya. ¿Y ahora tiene dolor o qué? A ver, mire, póngale una ampolla de Clopán. Póngale una ampolla de Clopán y cómprele un antiácido, Acitic. Clopán intramuscular. Y póngale, y dele unos, intramuscular, sí, y dele unos 2 cucharadas de Acitic 3 veces al día. Me avisas en la tarde para ver cómo está. Sí, sí. Sí, sí. Sí, me avisan en la tarde de todas maneras para ver cómo está. Ok. Vale. Disculpen. A ver. La fibrosis quística es una enfermedad de niños. Hay que hacer un screening anual para aquellos niños que tienen fibrosis quística relacionada a la diabetes. Fibrosis quística relate diabetes. Con una tolerancia a la glucosa debe comenzar a la edad de 10 años en todos los pacientes con fibrosis quística no previamente diagnosticados. La hemoglobina glicosilar no es recomendada. Los pacientes con deben ser tratados con insulina para intentar llevar las metas. Comenzar 5 años después del diagnóstico anual monitoreo de complicaciones. O sea, la fibrosis quística es uno de los problemas en los niños. Los que son trasplantados también tienen que hacerse siempre los controles porque las terapias que mantienen los trasplantes producen muchas veces ese tipo de cosas. La diabetes monogénica. Todos los niños diagnosticados con diabetes en los primeros 6 meses de vida deben tener un testeo genético para diabetes neonatal. Todos los niños diagnosticados con diabetes en los primeros 6 meses de vida deben tener un testeo genético. Los niños y aquellos diagnosticados en etapa temprana de la adultez, quienes tienen diabetes no característica, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, deben sugerirse un modelo de herencia autosómica. Ellos pueden tener una diabetes móvil. Ambas instancias consultar con centros especializados. Y aquí están las causas más comunes de diabetes monogénica, diabetes móvil, ¿no? Aquí están 4 de las 13, 14 formas que existen. La diabetes móvil por el gen de la glucosinasa, ¿ya? El de la glucosinasa, el factor de necrosis hepático 1 alfa, progresivo, normalmente miren que aquellos, por ejemplo, en el tipo 2, ya en el tipo 2 no requiere tratamiento, las complicaciones son raras y normalmente no tienen mucha elevación del azúcar. Los que tienen un déficit del factor de necrosis hepática de tipo 1, normalmente tienen defectos secretorios con adolescencia de temprana adultez y responden bien con la medicación oral. Los de tipo factor 4 también responden con la sulfonilurea. Y los de tipo 1 beta, de factor de necrosis hepática,
desarrollan enfermedad renal típicamente quistes, anormalidades genitourinarias, atrofia del páncreas, hiperglucemia y gota. Y son pacientes que tienen que ser manejados con insulina. Y aquí tenemos la diabetes neonatal, de los recién nacidos, que muchos de ellos requieren pastillas y otros requieren insulina. El diagnóstico de diabetes monogénica debe ser considerado en niños y adultos diagnosticados con diabetes en etapa temprana. Diabetes diagnosticada dentro de los primeros 6 meses de vida. Diabetes sin características típicas, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿no? Con anticuerpos negativos, no son obesos y no tienen otras características de diabetes, pero lo que sí tienen es una fuerte historia familiar. Normalmente la glucosa va entre 100 y 150, y la hemoglobina glicosilada siempre va entre 7,5,6 y 7,6. Diabetes gestacional, test para prediabetes diagnosticado. El test se debe realizar entre la semana 24 y 28 de gestación. El test de las mujeres con diabetes gestacional para prediabetes o diabetes se hacen 4 a 12 semanas después del parto. Aquí existe una controversia, Mabel. Escúchame. Vamos a ver los criterios que nos quieren llevar la cara. Diabetes gestacional. La diabetes gestacional se diagnostica cuando hay factores de riesgo y glucosa mayor de 92 en ayunas. Factores de riesgo familiares, acantosis nigricans, obesidad, ¿no? Dieta acelerada o síntomas clínicos de diabetes. Si el paciente tiene más de 92, ya hay diagnóstico establecido, pero si tiene todos estos factores de riesgo y la glucosa es menos de 92, voy a poner 2 escuelas, la escuela de los ginecólogos y la escuela de los clínicos endocrinólogos. Los ginecólogos hacen 2 tests, el test de 50 gramos y el test de 100 gramos. Los endocrinólogos nosotros hacemos un test de 75 grados. ¿Estamos claros, Ariana? Lady. Entonces, cuando usted ve a una paciente que tiene factores de riesgo, por ejemplo, Hailey se embaraza y va donde Melanie y le dice, Melanie, mírame cómo estoy, he subido de peso, está saliendo acantosis nígrica, mírame los nudillos de los dedos, tenemos negritos, las entrepiernas se me han puesto negras, las axilas se me han puesto negras, y yo creo que tengo acantosis nígrica. Tú sabes bien que mi papá y mi mamá son diabéticos, y estoy embarazada y tengo 26 semanas, y mírame que he ganado peso. Y me hice una glucosa en ayunas y tengo 91. Estoy preocupada. Dice, claro, le dice Melanie. Entonces te vas a hacer una prueba de la tolerancia a la glucosa. Le dice, pero no me hagas como los ginecólogos, que son una prueba de 50 y luego una prueba de 100, sino que hazme la prueba con 75. Entonces aquí viene lo bueno. Las mujeres con una historia de diabetes gestacional deben tener un screening durante toda la vida para el desarrollo de diabetes o prediabetes a lo menos cada 3 años. Y los pacientes que se quedan embarazadas, que se quedan con prediabetes, deben realizarse medidas diagnósticas. Aquí están las 2 estrategias. El primer paso, 75 gramos. Dice, el segundo paso o viejo paso, aprobado por unas 50 no fasting, seguido por uno de 100. Aquellos con screening positivo basado en el trabajo de Carpenter y Constant, interpretación de los criterios de O'Sullivan, los viejos criterios de O'Sullivan. Aquí está. Estrategia de un paso, estrategia de 2 pasos. Perdón, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sígame, señora Game. ¿Cuándo quiere que la vea? ¿Yo la vi en la Kennedy o en el Omni? Mañana.
Ya, cómo no, encantado. Mañana a las 8 de la mañana le espero. No tengo tiempo para ir a la que. No, para mí es tarde ya. Bueno, está bien, yo voy a dejar mi carro a la mecánica a las 8 y entonces a las 9 nos vemos. No, está bien. 8 de la mañana ahora. Sí, sí. En la que mi señora. Encantado. Bien. Screening para el diagnóstico de diabetes gestacional. Realizar un test de 75 gramos con movimientos a la 1, a las 2, en 24 28 semanas de gestación en la mujer previamente. En ayunas, 92. A la primera hora, 180. Y a la segunda hora, 153. Estos son los valores normales. Cuando se excede uno de estos valores, se dice que tiene diabetes gestacional. Segundo paso, diabetes de segunda forma, con 50 gramos, no en ayunas, se da 50 gramos. Una carga después es mayor de 130, 135, 140. Efectivamente procede al T de 100 gramos. Si los valores son mayores de 130, 135, 140, se debe hacer el T de 100 gramos. El segundo se hace en ayunas. Y miren ustedes, en ayunas mayores de 95. Cambió totalmente con el este que es 92. A la hora 180, igual acá 180. A las 2 horas 155, 153. Y a las 3 horas 140. ¿Para qué vamos a hacer esto de aquí si con este de aquí resume todo? ¿Alguna otra pregunta? Carlos, ¿alguna pregunta, Carlos? Pero entonces nosotros nos basamos con el de 75 gramos, ¿verdad? Es lo mejor, Natalie. Yo creo que es lo mejor. Los ginecólogos van a saltar, pero a los ginecólogos les gusta cobrarle la consulta de los 50 y cobrarle la consulta de los de 100. Yo creo que con uno solo se pierde ya el famoso ese situación de que tienes que estar haciéndote una sola prueba en ayunas y ya está. Y Josué, ¿por qué la mujer hace hiperglicemia en el embarazo? ¿Por ¿Qué qué, preguntó, doctor? Disculpe. no, ¿por qué la mujer se hace diabética en el embarazo? Esa es una pregunta, Boris. ¿Por qué? Pamela, Ariana, déjame ver la dormilona, si está, acá está la dormilona. Helen, ¿por qué las mujeres en el embarazo les da? Recuérdense que el embarazo es un estado hiperglicemiante. ¿Por qué? Había mencionado algo de por la producción de hormonas. ¿Por qué? La placenta las produce, las hormonas contrarreguladoras. La placenta produce hormonas contrarreguladoras de la insulina. Es decir, el embarazo es un estado de insulina resistencia que tiende a producir hiperglicemia siempre. ¿Estamos claros? Ahora sí, vamos a buscar algo para poder
Parece que se me ha perdido el PowerPoint. No. Sí vimos algo de la insulina, ¿no? Sí vimos una diapositiva de insulina. Sí, doctor, vimos insulina. Okay. Vale, vamos a trabajar la presión. Bueno, la insulina es el eje de las complicaciones. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos de tipo 1, la insulina que está en las células beta, sufre un agravio, un virus. Un virus ataca a las células beta. Este virus produce destrucción parcial y produce células T o linfocitos T. Estos linfocitos T destruyen las células beta. ¿Ya? Y se forman anticuerpos y se forman antígenos por activación de un HLA, DR3, no aspartato 57. Entonces, esto ataca a las células beta y la destruye. Y produce una insulinitis, con inflamación del páncreas. Esta insulinitis produce disminución de la insulina. Y por lo tanto, elevación de la glucosa y elaboración de cuerpos cetónicos. Después del ataque inicial, este páncreas se recupera en parte y entra en un periodo que se llama periodo de luna de miel, donde el paciente recupera la función en parte, para después de un año, o 6 meses, o 5 días, o 3 años, o 4 años, declararse la enfermedad. Entonces, esto es un proceso de autoinmunidad desencadenado por un virus. Aquí se forman los anti-GAD, los anticuerpos GAD65, los anticuerpos anti-insulina, anticélulas de los glóbulos. Y eso es lo que sucede en el diabético de tipo 1. Por eso es que ellos tienen sus 3 estadiajes. Luego tenemos al diabético de tipo 2, que lo que tiene es insulina resistencia. Y eso lo vamos a escribir de la siguiente manera.
La insulina resistencia debe tener un estímulo epigenético. El estímulo epigenético es el estrés, la falta de ejercicio, la falta de dieta. Esta alteración epigenética lleva a una alteración genética y produce insulinoresistencia. El individuo compensa y entra en etapa de compensación, es decir, el paciente gana peso, hace acantosis, le crece el abdomen. Ese se llama periodo de compensación. O el paciente se descompensa. El paciente hace acantosis, pierde peso y se le sube la glucosa. Ese es el paciente con insulinoresistencia. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene excesiva cantidad de insulina? El hígado no puede transformar la glucosa en glucosa. El glucógeno almacenado se comienza a transformar en glucosa. El músculo no capta la glucosa. Esto se llama glucotoxicidad. Y el tejido adiposo libera ácidos grasos libres, producto de los niveles de glucosa. Y esto se llama lipotoxicidad. Esto conlleva a la eliminación de 80 sustancias conocidas como lipoquininas de las grasas, las cuales van directamente a atacar el endotelio para producir LDL y producir una placa. Sobre esta placa van, pues, hay calcio, plaquetas y un sinnúmero de factores de crecimiento que atacan directamente esto. Cuando se rompe esta placa, forma un émbolo. Entonces, el paciente con insulinoresistencia tiene mayor aterosclerosis, 2 a 3 veces más, tiene mayor posibilidad de producir trombosis, 2 a 3 veces más, cardiopatía coronaria e isquemia en el resto de órganos de 2 a 3 veces más que en el resto de la población. Y esa es la característica de los diabéticos de tipo 2. Romney, ¿estamos claros? Ya no le pasan el desayuno a Romney. Sí, doctor. ¿Sí qué? ¿Sí no te pasan el desayuno o qué? No, yo cocino. Nadie me pasa. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, Luis Bautista? Porque a Luis Guacho no lo he visto. Luis Guacho. No está Luis, ¿no? Al parecer no está. Se cabrió y se fue. Pues claro, una pregunta. Primerito que entró. Se cabrió y se fue. Dígame. No entendí muy bien qué viene primero, si la resistencia a la insulina es la que causa los ovarios poliquísticos o si los ovarios poliquísticos es lo que causa la resistencia a la insulina. Yo le hago una pregunta a Natalie. Siempre fue primero, el huevo o la gallina. No sé. ¿Ah? No sé. Johnny, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? La pregunta es, si no hay gallina, no hay huevo. Pero usted me puede contestar, Natalie, si no hay huevo, no hay gallina. Yo, Pamela tiene un factor genético. La familia es diabética. Un genético. Ella tiene los genes de ellos. Pero Pamela no hace dieta, no hace ejercicios y está llena de estrés. ¿Qué pasa con eso? ¿Activa a quién? A los genes. Los genes que producen mayor cantidad de insulina. ¿Dónde están los genes? En el receptor de la insulina. Entonces llega la insulina al receptor y no la coge. Y como no la coge, tiene que venir más insulina. Y ahí la coge. ¿Sí? Y entonces es primero la insulinoresistencia. ¿Qué tiene que hacer la insulina cuando entra en el organismo? Tiene que ir ¿a dónde? Tiene que ir a las grasas, a los ácidos grasos libres.
Y si no, solo hay ácidos grasos libres y se transforman en triglicéridos, ¿qué pasa? No se puede convertir la testosterona en estrógenos. Y cuando no se puede convertir la testosterona en estrógeno, se forma un estado de hiperandrogenemia. Y los estados de hiperandrogenemia forman los ovarios poliquísticos. ¿Estamos claros? Sí, doctor, gracias. Entonces, María José, por eso es que cuando un paciente tiene ovarios poliquísticos, nosotros le decimos al paciente, vaya y baje de peso. El problema es cuando el paciente no tiene excesivo peso. 2 de cada 10 mujeres que tienen ovarios poliquísticos tienen peso normal. Y 8 de las restantes sí tienen sobrepeso u obesidad. ¿Y cómo le digo yo al paciente que tiene bajo peso que vaya a perder peso? Ella me va a decir, como me dijo un paciente, doctor, si pierdo peso me quedo de frente filo y de filo no me ve nadie. Entonces, ahí tiene que hacer dieta igual, no para perder peso, sino simplemente dieta los hidratos de carbono. Yo les decía a ustedes, que, por ejemplo, cuando uno come, el organismo elabora glucagón, células beta, células alfa elaboran glucagón. Cuando uno come, ingresa y se transforman los dímeros de glucosa. Los dímeros de glucosa necesitan ser transformados por monómeros y lo hace por intermedio de una sustancia que se llama alfa-2-glucosidasa. Una vez que pasa esto de aquí, estos monómeros llegan al intestino y se liberan las GLP-1 y se eleva el GI. Una vez que se elabora el GLP-1 y se elabora el GI, esto va directamente al páncreas y estimula las células beta. Y al mismo tiempo, cuando ya le estimularon, a estos de aquí le sale una enzima que es el DPP4 para que ya no produzca más efecto. Una vez que ya le va a la insulina, va a buscar a su receptor. Busca su receptor por acá por absorción facilitada entre la glucosa por intermedio de un glucotransportador que es el GLT4, glucotransportador de glucosa tipo 4, entra. Y aquí entra directamente la insulina. La insulina es pasada, aprobado su paso por intermedio de una sustancia que se llama el SRI, sustancia relacionada con la insulina, y nuevamente le pega una mirada hacia la glucosa y le transforma en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato pasa directamente a la vía de las pentosas, y porque aquí actúa la glucosa 6-deshidrogenasa, pasa a la glucosa fosfato y actúa. Pero ¿qué sucede cuando un paciente tiene insulinoresistencia? Esta glucosa, ya en el hígado, no puede depositarse como glucógeno. Y entonces el hígado, cuando tiene mucha insulinoresistencia, almacena demasiado glucógeno, porque no lo puede transformar. Tiene tanta insulina que no actúa adecuadamente y lo transforma en glucógeno. Esa es la etapa de compensación. Entonces el hígado crece y se transforma en hígado graso. En el músculo no puede entrar la glucosa al músculo y por lo tanto se produce una hiperglicemia transitoria. Para evitar esta hiperglicemia transitoria, el organismo produce más y más insulina y entonces el individuo, por más que intenta, pasa poca insulina y metaboliza esta glucosa para impedir. En cambio acá, en las grasas, esta misma glucosa produce liberación de 80 adipoquininas, ¿ya? 80 adipoquininas que tienen que ver con el endotelio. Cuando la insulina es liberada de esto, hace la primera fase y la segunda fase, entre 30 minutos y 120 minutos. Una vez que se obtiene la primera fase y la segunda fase,
la glucosa se estabiliza. Esto se llama glucosa basal y esto es glucosa prandial y glucosa postprandial. Y entonces nosotros tenemos básicamente que los pacientes diabéticos lo que tienen dañada es la primera fase de secreción de insulina. No producen este buen pico y por lo tanto la glucosa postprandial será siempre elevada. Explicada la fisiopatología de los pacientes. Entonces, cuando un paciente tiene glucotoxicidad, es decir, la glucosa está muy alta, va a actuar sobre una vía, que es la vía de la aldolasa reductasa. La vía de la aldolasa reductasa, ¿qué es lo que produce en la célula? La hincha como globo. Y cuando la hincha como globo, cuando ya no puede más, la revienta y la destruye. Ejemplo, los ojos. Ejemplo, las piernas, como por ejemplo la neuropatía diabética. Ejemplo, los riñones, insuficiencia renal. ¿Alguna pregunta? Antes de entrar a hablar de complicaciones, yo quiero que ustedes se recuerden de que la arteriol aferente es el que recibe los estímulos. Cuando aumenta la célula aferente, se produce un aumento de la filtración glomerular. Cuando esta se dilata, acá la posterior, la arteriol aferente, es estimulada por la enzima convertidora o por el sistema renina-angiotensina. Renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces le produce vasoconstricción y eso también aumenta la filtración. Por eso es que el inhibidor, la primera etapa es la etapa de hiperfiltración. Y aquí el riñón está trabajando excesivamente y se está dañando. El riñón crece y se está dañando. Pero al mismo tiempo que se eleva este sistema renina-angiotensina, que está compensando este efecto de la arteriol aferente, está produciendo fibrosis en los vasos sanguíneos y fibrosis en los órganos. Y entonces se produce la fibrosis y se produce básicamente lo que nosotros conocemos como y ese es básicamente el mecanismo por el cual nuestro organismo se fibrosa. Por ejemplo, si yo comienzo a tener una vasodilatación renal porque se eleva el óxido nítrico o una prostaglandina, la prostaglandina me dilata la arteriol aferente, me la hace crecer así. En cambio, el eferente tiene que disminuir así. Las dos juntas aumentan la filtración glomerular y entra a la etapa de hiperfiltración. Esa etapa de hiperfiltración normalmente es el primer estadiaje de insuficiencia renal crónica. Entonces ya los riñones se están dañando. Pero al aumentar el sistema renina-angiotensina, además de producir el efecto compensador, el efecto, entre comillas, benéfico, a largo plazo produce fibrosis. ¿Por qué? Porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué es? Vasoconstrictor. Al producir vasoconstricción sobre los vasos sanguíneos, ¿qué va a producir? Aumento de la resistencia vascular periférica. El aumento de la resistencia vascular periférica, ¿qué me va a producir? Aumento de la fuerza de contracción del corazón. El aumento de la fuerza de contracción del corazón me va a producir elongación de la fibra cardíaca. Y el corazón va a entrar en fase de remodelamiento. Y el tabique interventricular, que es así, se engrosa totalmente y queda grueso. Y entonces cuando ustedes ven un paciente hipertenso, un paciente obeso, y le mandan a hacer un eco, lo primero que le reportan engrosamiento del tabique interventricular. Y te dice, ¿pero por qué? Si este individuo está bien, no es hipertenso, corre, salta, baila, toma 2 habas de cerveza todos los días. Este individuo es buena gente, pone siempre los ceviches. ¿Y por qué está jodido? Porque tiene hiperactividad simpática y la hiperactividad simpática es el principal estímulo para que se aumente el sistema renina-angiotensina y el óxido nítrico. Oh, Anthony, yo creo que sí le pregunté quién era Salvador Moncada, ¿no? Ah, mire, pues en internet. Josué, ¿quién es Salvador Moncada?
No lo sé, doctor. Que cantaba en tranza, hermano, que cantaba en tranza. Era el científico hondureño Ese, que ganó el premio Nobel de Fisiología, que usted dijo que se había salido de Gran Bretaña porque no lo querían apoyar. sí, ese es el Maná. No es el de Maná, Josué, no es el de Maná. El de Maná es el comandante, son mexicanos que estuvieron peloteados en Guayaquil como 3 años y que no los escuchaba nadie y que después se hicieron famosos. Maná. Eso, Maná. Que iban a cantar al cerro, iban a cantar en los lugarcitos esos ahí para ganarse un billete. Eso, no es. Es un Salvador, es un hondureño que ganó el premio Nobel por el óxido nítrico, factor relajante de la vasculatura lisa. Entonces, ese es el óxido nítrico y ese es el efecto básicamente que se produce en nuestro organismo. Por eso es que el diabético tiene 2 a 3 veces más trombosis, aterosclerosis. Por eso es que la arteria del diabético es más vieja. Si yo tengo 65 y me ponen al lado un diabético de 65, mis arterias tienen 65 años. Las del diabético tienen 75, 10 años más de envejecimiento de sus arterias. Por eso dice, era joven y se murió. Se murió porque sus arterias estaban más viejas y su paso tenía mayor disfunción endotelial. Vamos a ver si hacemos un cuadro antes de entrar a hablar de esto. Perdón. Les mostré ese cuadro, les hice ese cuadro en algún momento, Carlos Villasís de la Cruz y Helen. No. Aquí viene la belleza de ese cuadro, Ariana. A ver, déjame ver. Johnny Jacob me ha dejado la hora. Johnny está comiendo. Lo digo, no se lo ve. Bueno, sigamos. A ver, ¿por qué es importante este cuadro? Este es el estado de prediabetes. Este es el estado de diabetes. Aquí me diagnosticaron diabetes. Aquí tengo la glucosa mayor de 126. En esta etapa de prediabetes, el individuo tiene la glucosa entre 100 a 125, la hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4 y la glucosa postprandial entre 140 y 199. ¿Cómo está la insulina en los pacientes diabéticos de tipo 2? Todo el tiempo tienen insulinoresistencia. Insulinoresistencia durante toda la vida de este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con la glucosa en ayunas en un paciente en la etapa de prediabetes? Siempre está normal. Y se comienza a subir cuando el paciente se hace diabético. ¿Qué pasa con la glucosa postprandial? El paciente con la glucosa postprandial en las últimas estadias se comienza a subir. ¿Y qué pasa en el diabético? Está totalmente alto. Glucosa postprandial, glucosa en ayunas. ¿Qué pasa en este estadiaje? Que quien produce los cambios es la glucosa postprandial. Entonces el endotelio ya se comienza a ver así. Un porcentaje pequeño de pacientes tiene complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. ¿Qué pasa cuando es diabético con el endotelio? El endotelio comienza a hacer esto y solo por este finito pasa aquí, pasa el sangre. Entonces estrecha, se rompe la placa y se lanza un trombo y se clava aquí y se produce la necrosis. Cuando el paciente es diabético, los primeros años el paciente tiene una glucosa alta. Luego tiene, una insulina alta. Así. Estos son insulinoresistencia. Estos son los niveles de insulina.
Lo voy a marcar en bolita. Estos son los niveles de insulina. En la etapa de insulina resistencia lo tiene alto. En la primera fase de cuando ya es diabético lo tiene alto. Y luego comienza a disminuir. Y luego comienza a desaparecer en la última etapa. Ya aquí normalmente el paciente está en diálisis o está infartado o ya se murió. Entonces, esa es la triste historia del paciente diabético. ¿Por qué? Porque cuando el paciente es diagnosticado de diabetes, solo tiene el 50% de funcionamiento de las células beta y el 50% del volumen o el tamaño del páncreas ha disminuido casi en un 50%. Esa es la triste historia de la evolución natural de los pacientes diabéticos. Por eso ustedes explican de que el paciente diabético se maneja con pastillas, el diabético de tipo 2, y luego se tiene que poner insulina. Ahí ustedes explican por qué el diabético de tipo 1 todavía tiene que utilizar insulina porque las células beta se destruyen. Entonces el diabético de tipo 1 se maneja con insulina. El diabético de tipo 2 se puede manejar con insulina desde el comienzo de lo que se llama insulinización precoz. Pero también la mayoría de los pasos es que se maneje en la última etapa porque normalmente la insulina puede producir efectos molestosos según los pacientes. A nadie le gusta inyectarse. El problema es que a la gente no le gusta inyectarse, ¿no? Entonces, esas son básicamente la fisiopatología de la enfermedad. Una pregunta. Para que no se sienta así, Omar que ya está cabreado porque ya se agarra, se tira para atrás y todo. Y hago otro cuadro. Esta es la vía del diabético. Diagnóstico de diabetes. Y este es acá cuando se muere. Voy a poner 2 palitos, 3 palitos, muere. ¿Qué sucede con los pacientes? Este es el vaso sanguíneo. Durante 15 años aproximadamente, el paciente no siente nada. No siente nada porque los vasos sanguíneos están así. Así, entonces, esto no le permite al paciente entrar en isquemia. Pero después de 15 años, el paciente comienza a tener esto. Y entonces el paciente comienza a tener nefropatía, neuropatía, retinopatía, y comienza a tener todas las patías habidas y por haber. Por eso es que el paciente durante 15 a 20 años no siente nada. El paciente Lady y Anthony y Adrián no sienten nada, pues el paciente está felizote. Se va el fin de semana y dice, vamos a carnaval, vamos, tomamos una cerveza y comemos una parrilla de camarón, comemos unos ostiones, nos tomamos una biela y al otro día nos tomamos un vino y después tomamos un ron. O sea, ya está organizado. Entonces el amigo le pregunta, ¿y tú no eres diabético? No siento nada, ya estoy de maravilla, estoy de papelito. Como diría una doctora que trabajaba conmigo un tiempo, decía, estoy peluche, doctor. Una preguntaba, ¿y cómo estás? Peluche, doctor, estoy peluche. Entonces la doctora peluche, me pusimos un doctor, señor, ¿cómo está? El paciente decía, estoy muy bien, o sea, que usted está peluche. Peluche, la doctora peluche, y se quedó con la doctora peluche. Ahora cuando la veo, doctora peluche, ya, me dice el doctor, ya no digo peluche, bueno, ya se quedó con la doctora peluche. Entonces, el paciente no siente nada y eso es un error. Porque ¿quién es el que está sufriendo? Pamela, Mario, Melanie, Boris, Johnny, Ronnie, Carlos. Quien está sufriendo es el endotelio. Pero el endotelio es como los que quieren gritar y no pueden gritar. Como llamaba esa película, los gritos del silencio. Él grita, pero nadie lo escucha. Por ahí, se escucha un mensaje, un dedo se le golpeó y se le hizo un dedo diabético y le mandó un mensaje.
Ya el paciente se mejora y otra vez vuelve la carga, otra vez la chupa, la fiesta, la jodedera y listo. Pero el error es ese, porque el endotelio se está dañando. Cuando ya se cansa la enfermedad, le dice, ahora sí, Ariana, Adrián, Fernanda, Tommy, a pagar. La diabetes es una enfermedad altamente aterosclerótica. Yo les hice en la primera etapa, altamente cancerígena. Si usted se pone a pensar, cuando ya sea profesional y está haciendo el internado, Josué, y le ha tocado guardia con Heidi, con Rodrigo, con Carlos Villasí, con Omar, están en la misma guardia, dice, si te das cuenta que hay bastante cáncer. Dice, pero todos son diabéticos, no son por si te das cuenta, tenía razón, el doctor Navarro, encargarse de decirnos, puta, pila, pónganse pila cuando vean gordo, no le digan que está lindo y bello, busquen una neoplasia, busquen si es hiperglicémico, busquen un cáncer, busquen si tiene insulina resistencia a un cáncer. ¿Qué es lo que hace la madre cuando lo ve al hijo ya después de tantos años que estamos en Estados Unidos? Lindo, hijo, te ves lindo, hermoso, está gordo, pesa 300 libras. Cada que camina, ¡pum, pum, pum! Dice, no, mamá, dice, no estoy bien. Antes de venir, estoy haciendo unos exámenes porque me han encontrado una leucemia, un linfoma, y estoy en investigación. Entonces, eso es lo que pasa con los diabéticos, eso es lo que pasa con los insulinos resistentes. ¿Verdad? Y les parabolía, porque todos son cuestiones asintomáticas. Quien sufre la agresión los primeros 15, 18 años es el endotelio. Ya después, por ejemplo, Anthony, de aquí para adelante, Pamela van a hacer dieta, María José va a hacer dieta, se va a poner papelito, se van a poner a hacer esto, a ponerse de maravilla. ¿Ya? ¿No es cierto, Anthony? En vez de 2 encebollados, uno solo. ¿Ya? En vez de comerte unos 3 chorizos, uno solo. No tomes cola. No tomes jugo. No tomes helado. Nada de gelatina y vas a ver cómo te pones, pero bien, bien, bien. Bueno, sigamos ahora sí. Vamos a hablar de las complicaciones. Las complicaciones en los pacientes diabéticos pueden ser agudas o crónicas. O pueden ser microvasculares o macrovasculares. Agudas pueden ser hipoglucemias o hiperglicemias. Crónicas. Entonces ahí hablamos de micro, como son retinopatía, neuropatía, nefropatía. Complicaciones macrovasculares. Cardiovascular, cerebrales y periféricas del pie diabético. Las microangiopatías o las microangiopáticas producen morbilidad y las macroangiopáticas producen morbilidad. En las agudas, la hipoglucemia puede producir morbimortalidad aumentada y de las hiperglicémicas producen morbilidad. Entonces, cuando yo hablo de complicaciones, tengo que acordarme siempre si la complicación es aguda o es crónica. Si la complicación es microangiopática o macroangiopática. Si hablo de microangiopática, sé que las complicaciones son microvasculares y que las complicaciones son básicamente aumentando la morbilidad del paciente. Pero si me da un infarto o me da un ictus cerebral, la posibilidad de morirme es mayor, entonces eso aumenta la mortalidad del paciente. Hablemos un poco de nefropatía y antes de hablar de nefropatía debo decirles
que el primer órgano que se afecta en el paciente que tiene insulinoresistencia o en el paciente que tiene diabetes mellitus es el pie riñón, no es el corazón, es el riñón. Básicamente en la arteriola aferente. Sí vimos esa de la arteria que se dilataba y la otra se encogía, sí la vimos, ¿no? Sí vimos eso, los riñoncitos que botaban humo, sí vimos esa. No, doctor. O sea, no vimos el riñoncito que botaba humo. Déjame ver si ya. Riñoncito que bota humo. Que no se ve. Uy, estamos mal.
que no puedo revisar aquí. Ah, bueno. Por algún motivo no se pudo, le voy a explicar aquí en el pizarro. Bueno, yo le pregunto a Fernanda igual. Fernanda, cuéntame, ¿cómo te das cuenta tú que un paciente tiene una nefropatía diabética? Por la poliuria que puede presentar. ¿Perdón? O sea, clínicamente podríamos estar en una nefropatía cuando el paciente ya puede presentar una poliuria. Pero ahí habría que hacer exámenes. Y por ejemplo, Rodrigo Pilco, que tiene una jarra como de 800 litros de agua. Entonces, él ahorita tiene insuficiencia renal porque está tomando bastante agua. Ese es diagnóstico de diabetes, eso no es diagnóstico de nefropatía. Pregunta es nefropatía. Tommy, ¿cuándo es diagnóstico de nefropatía en un paciente diabético? Cuando el paciente puede llegar por algún signo de hematuria. Perfecto. Más perdido que el avión de Saeta en 1970. Perfecto. A ver, Omar. ¿Quién dijo, Omar, qué pacíficas son tus aguas? ¿Quién fue que dijo eso, Miranda? Ah, No sé quién dijo. ¿quién dijo, Jordanka, Omar, qué pacíficas son tus aguas? A ver, Pamela, tú sabes, a ver, dile. Vasco Núñez de Balboa. En 1513. En las costas de Panamá, viendo el Océano Pacífico. Por eso se llama Océano Pacífico. ¿Cuál es el primer punto que yo diagnostico una nefropatía de Luis Bautista? ¿Cómo lo diagnostico? Yo le digo, señorita, señor, Jordanka me lleva a su papá y me dice, doctor, quiero ver su incapacidad nefropatía. Se le están hinchando los pies, doctor. Creo que mi papá tiene una nefropatía. Y va con Fernanda y con Ley. Y dice, no, doctor. ¿Cómo diagnosticamos inicialmente? Porque en una forma tardía, si el paciente está pálido, se hincha, tiene hipertensión arterial severa, si es diabético, yo tengo que decirle, mira, señor, usted tiene insuficiencia renal, o si le pica el cuerpo, o está pálido, medio plomizo, digo, usted tiene insuficiencia renal sin pedirle exámenes. Lo coge José Feliciano, que está ciego, y le toca la piel está seca y áspera, y nota como que hay una escarcha urémica, y dice, oye, usted tiene insuficiencia renal. Pero no esperemos llegar como José Feliciano para poderlo diagnosticar. ¿Cuál es el primer paso para diagnosticarlo
a un paciente Carlos Villasí de la Cruz. ¿Qué les enseñaron en fisiología? ¿Qué les enseñaron en clínica? El interrogatorio, la historia clínica. Hicieron la historia clínica, perfecto. ¿Qué le van a preguntar? Antecedentes, estilo de vida. Diabético, es hipertenso, baila bolero bien, baila el perreo también. Pero ¿qué esperas encontrar? ¿Cuál es el signo que dicen todos los libros para pensar en nefropatía diabética? Mario, Ronnie, Ariana. Si usted va y coge vistazo, coge Ahogar, o coge revista Hola, o coge cualquier revista y busca nefropatía diabética, dice microalbuminuria es el primer signo que se puede determinar. Eso dice Rodrigo. Pero es que eso es un valor de eso, es un diagnóstico de laboratorio, pues no es algo que usted puede ver así normalmente en una persona. No hay una sintomatología clínica para diagnosticar inicialmente al paciente. Entonces, la mayoría de los textos dicen que el paciente tiene que tener microalbuminuria, es decir, más de 30 miligramos en 24 horas de microalbúmina. La pregunta es, Boris, ¿estás de acuerdo con eso, sí o no? Si estás de acuerdo con eso. Eso dicen todos los textos, eso dice la escuela americana, eso dice la escuela europea, eso dice todo, pero yo no estoy de acuerdo, yo soy Contreras. No me debería haber puesto Navarro Chávez, sino Navarro Contreras. Avive el seso y despierte contemplando cómo se va la vida, cómo se viene la muerte. Entonces, mi querido Josué, yo me recuerdo de esto. Unola, dola, trela, pimpinela y la quinela. 3A y B. Son las fases para identificar insuficiencia renal. ¿Y en dónde se presenta la microalbuminuria? En la fase 3. Y que cuando el paciente vasodilata el riñón y compensatoriamente por el otro lado viene el sistema renina-angiotensina-aldosterona liberándose y equilibra el efecto vasodilatador, ¿qué hace? Hace que el riñón crezca. Y al crecer el riñón, ¿qué está produciendo? Una etapa de hiperfiltración. La pregunta es a Josué, ¿será que el riñón estará en buenas condiciones o ya está afectado? Doctor, dijo hiperfiltración, ¿verdad? Claro. No, ahí está afectado. Por supuesto, es el primer estadiaje. Entonces, si a mí me llega un paciente y yo le mando a determinar la creatinina y le saco por fórmula y tiene 130, 140, yo le digo, usted tiene insuficiencia renal en fase 1. Entonces el paciente ha ido a leer al doctor Google, que es lo que pasa ahora en el 99,99%, y lo ponen a Johnny y a Rodrigo contra la pared, pero le dice, doctor, pero si no tengo microalbuminuria, ¿cómo me va a decir usted que tengo dañado el riñón? Si usted no tiene el soporte científico bien claro, cae ante la pregunta del paciente y el paciente se va pensando, este doctor no sabe. Porque no me contestó claramente, estaba en duda de lo que yo le hice. Ya no lo voy a ver, voy a buscar otra opinión. Pero si usted le contesta a Luis Bautista, Jordanka y Anthony Lord, le cuenta, mire, señora, la insuficiencia renal crónica tiene 5 fases. Y el primer estadiaje donde se comienza a dañar el riñón se llama hiperfiltración, que es cuando por arriba de 120 y usted tiene 145. Pero eso no puede ser, le dice el paciente, si yo
donde otro doctor y me dijo que estaba perfecto, hasta me dio un abrazo y me felicitó porque mis riñones están de maravilla. El otro doctor se equivocó, porque está en etapa de hiperfiltración. En etapa de hiperfiltración, ¿qué se está produciendo? Óxido nítrico, y se está produciendo sistema adrenina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué pasa con la adrenina-angiotensina? Aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la fibrosis. Y por lo tanto el riñón se está dañando y el corazón y los vasos sanguíneos se están dañando. Entonces ya estamos en el estadiaje 1. Cuando el paciente me llega con microalbuminuria, Lady, y Kenia y Carlos Villasís y Melanie, ya está en estadiaje 3. Ya está más de la otra que de esta. Cuando yo quiero hacer prevención, tengo que llevarlo a la fase 1 y a la fase 2. Porque en la fase 3 está nadando de espaldas con una sola mano. Porque la otra se le mordió un tiburón y se la llevó. Natalie se quiere reír, pero no se ríe. Así es la vida, Natalie. Así es la vida, miseria escondida, y por el mundo han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Entonces, la microalbuminuria es el diagnóstico del estadiaje 3, que algunos autores dicen que es la verdadera fase de insuficiencia renal. Pero antes de eso, existen 2 fases donde yo puedo hacer prevención y puedo mejorar la calidad de vida. Recuérdense que el tratamiento de elección en todo paciente diabético no es el tratamiento medicamentoso de la insulina, sino la prevención. Cuando un paciente ya tiene, pues, está con microalbuminuria o con macroalbuminuria y tiene anemia y tiene insuficiencia renal y tiene el calcio alterado, tiene el fósforo alto, pues ya sabemos que se está comenzando a dañar el riñón y que va a perder 5 mililitros por año de su filtración glomerular, y si tiene 35, después de 3 años estará haciendo diálisis. ¿Estamos claros, Luis? La próxima clase les tomo la lección y comenzamos a hablar de nefropatía, neuropatía, y comenzamos a hablar de complicaciones agudas. ¿Hasta cuándo son las clases, Omar? El 21 comienzan los exámenes. Perfecto, tenemos como 3 lecciones, 4 clases más. Entonces. Ah, no, pues la próxima clase es carnaval. ¿Sí o no, Omar? 2 clases más, sí. Tenemos 2 clases más. 2 clases más tenemos. Sí. Estamos fritos. Imagínate tú. Bueno, la próxima clase, que será en 15 días, porque la próxima clase es carnaval, que no es culpa de ustedes ni mía. Hablaremos de complicaciones agudas y crónicas y de tratamiento, y luego las últimas clases las dejaré para hablar de ferromocitoma, hiperendotermismo y todo ese tipo de cosas. Señores, buenos días, disculpen el día de hoy, tuve un gran problema con el internet, tengo un gran problema con esto, voy a tratar de comunicarme con la universidad para ver si me vuelven a dar ¿cómo se llama? La contraseña, que no me canse. Ok, señores, buenos días, pasen bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pase bien, doctor. Gracias, doctor. Doctor, disculpe que le vuelva a interrumpir. El día lunes, bueno, en 15 días, cuando voy a tomar la otra lección, ¿me puede tomar la mía también, la que está pendiente? Ya le dije. Listo. Ya, muchas gracias.